¿Recuerdas esa sensación? La de conectar una consola nueva, sentir el plástico del mando por primera vez y ver cómo un universo de 8 bits cobraba vida en tu televisor de tubo. Para muchos, esa memoria está ligada a Nintendo. Pero hubo otra historia. Una batalla épica que se libró en las salas de estar de todo el mundo. Hoy no vamos a hablar del gigante de Mario. Vamos a viajar al corazón del otro bando, al mundo de Sega y su increíble Master System. A mediados de los 80, Nintendo era el rey indiscutible. Su NES, con Super Mario Bros., había revivido la industria y parecía invencible. Era como si solo existiera un sabor de helado en el mundo. Pero entonces, desde Japón, llegó un retador. Un contendiente vestido de negro y rojo, con un diseño futurista y una promesa: ofrecer una experiencia diferente, más potente. Esa era la Sega Master System. Para un niño de aquella época, ver una Master System era como descubrir un pasaje secreto. Mientras que la NES era gris y parecía casi un electrodoméstico, la Master System gritaba videojuego. Sus líneas angulares, su combinación de colores y ese logo tan característico te decían que estabas ante algo especial. Y la diferencia no era solo estética. Cuando conectabas la consola, lo primero que te sorprendía era que incluso sin un cartucho, había un juego. Dependiendo del modelo, podías tener Hang On o Alex Kidd in Miracle World integrados en la memoria. Imagina eso, comprar una máquina que ya venía con la diversión incluida. Era una declaración de intenciones por parte de Sega. No queremos que esperes para jugar. Alex Kidd no era Mario. No saltaba sobre tortugas, sino que rompía rocas con su puño y jugaba a piedra, papel o tijera contra jefes con cuerpos extraños. Era un mundo surrealista y encantador. Era el reflejo de lo que Sega quería ser. Diferente, un poco más rebelde, con un toque arcade que se sentía en cada píxel. Y hablando de píxeles, aquí es donde la Master System realmente sacaba músculo. Técnicamente era superior a la NES. Tenía una paleta de colores más amplia, lo que se traducía en gráficos más vibrantes y detallados. Juegos como Phantasy Star eran una locura visual para la época. Era un RPG con mazmorras en 3D simulado y una historia de ciencia ficción que te atrapaba por completo. Mientras Nintendo nos daba fantasía medieval, Sega nos llevaba a las estrellas. Los mandos también eran distintos. El de la NES era un rectángulo incómodo, casi un ladrillo. El de la Master System, en cambio, tenía una forma más ergonómica, con una cruceta más cómoda, aunque solo tuviera 2 botones principales. Pero Sega era ingeniosa. ¿Necesitabas un botón de pausa? Estaba en la propia consola. Un detalle que hoy parece una locura, pero que en ese momento tenía su lógica, obligándote a levantarte y tomar un respiro. Conseguir los juegos era otra aventura. No estaban en todas partes como los de Nintendo. Tenías que ir a tiendas de electrónica específicas, grandes almacenes, o si tenías suerte, a una tienda de videojuegos dedicada que se atreviera a desafiar el monopolio de la gran N. Las cajas de los juegos de Sega eran distintas, con ese patrón de cuadrícula blanca y un arte espectacular que prometía mundos increíbles. Abrir una de esas cajas y ver el cartucho, más pequeño y estilizado que los de NES, era parte del ritual. El precio era un factor clave. La Master System solía ser un poco más barata que la NES, lo que la convertía en una opción muy atractiva para muchas familias. Era la puerta de entrada para aquellos que querían un sistema de videojuegos de calidad sin tener que pagar el impuesto Nintendo. Esto creó una comunidad muy especial. Ser de Sega era como pertenecer a un club exclusivo. Éramos los que veíamos más allá de Mario, los que sabíamos que había otros héroes y otras aventuras esperando ser descubiertas. Teníamos a los hermanos de Bubble Bobble, el frenetismo de Sonic the Hedgehog. Sí, el primer Sonic salió en Master System y fue una maravilla técnica. La acción de Shinobi y las carreras de Outrun. Cada juego se sentía como una joya pulida, una experiencia que no encontrarías en la otra consola. Sega se especializó en traer sus éxitos de las máquinas recreativas a casa y lo hacía con una fidelidad asombrosa. Jugar Afterburner o Space Harrier en tu habitación era lo más cercano a tener un salón arcade personal. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En América, Nintendo tenía un control férreo sobre las tiendas y los desarrolladores, lo que limitó mucho el catálogo de la Master System. Pero en Europa y Brasil, la historia fue completamente diferente. Allí, la Master System fue un fenómeno. Sega dominó esos mercados durante años, convirtiéndose en la consola de toda una generación. En Brasil, es tan icónica que se ha seguido fabricando en diferentes versiones hasta hace muy poco. Mirando hacia atrás, la Sega Master System no fue solo una competidora.
Fue una alternativa necesaria. Nos enseñó que podía haber más de una forma de hacer las cosas, que la competencia saca lo mejor de todos. Demostró que con buenos juegos, una tecnología sólida y un poco de actitud rebelde se podía plantar cara al gigante. Fue la consola que preparó el terreno para la guerra de los 16 bits, la legendaria batalla entre la Super Nintendo y la Sega Genesis. La Master System representa esa época dorada en la que cada consola tenía una personalidad única, un alma. No era solo hardware, era una cultura, una identidad. Era el orgullo de tener algo diferente, de descubrir joyas ocultas que tus amigos con una NES ni siquiera conocían. Fue la elección de los que buscaban algo más, los que se atrevieron a mirar más allá del reino champiñón. Hoy, la Master System es un tesoro para los coleccionistas y un recuerdo imborrable para quienes la tuvimos. Nos recuerda que en el mundo de los videojuegos, como en la vida, a veces los héroes más interesantes no son los más populares, sino aquellos que se atreven a forjar su propio camino. Así que la próxima vez que pienses en los 8 bits, no te quedes solo con Mario. Recuerda a Alex Kidd, a los vibrantes colores de Phantasy Star y al elegante diseño negro de la consola que se atrevió a soñar. La Sega Master System, una verdadera leyenda. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado y quieres recordar más historias como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios. ¿Tuviste una Master System? ¿Cuál era tu juego favorito? Me encantará leerte. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.